Hola a todos, soy el doctor José Javier Mendoza Velázquez. Hoy vamos a tener una pequeña sesión para poder entender un poco todas estas cuestiones relacionadas con el manejo integral dentro de la red de salud mental para la conducta suicida. Para esto, bueno, me presento, soy psiquiatra, soy coordinador actualmente, soy director de la Coordinación de Estrategias Nacionales, estoy en CONADIC y pues bueno, me gustaría de inicio compartir mi pantalla para presentar algunos datos de manera particular sobre este mismo punto que nos van a ayudar a entender algo de manera más sencilla sobre estas situaciones. Bueno, este soy yo, este es mi correo institucional, por si alguien desea estar en contacto conmigo, puede sentirse en la libertad de hacerlo. Vamos a iniciar definiendo un punto. Cuando nosotros estamos hablando de situaciones relacionadas a la salud mental, nunca debemos olvidar que estamos hablando de personas. Y antes que nada, en el centro de todo está la persona. La persona al final del día forma parte, es este pequeño sistema, este microsistema, que forma parte de un sistema más grande, que a su vez forma parte de un sistema más grande, que a su vez forma parte de otro más grande. Entonces, el primer sistema, que es el microsistema, corresponde al individuo y a su equilibrio. El segundo sistema, que es el mesosistema, corresponde a esta primera parte, ¿no? Esta primera etapa que es la familia, los compañeros, la escuela, eh, la comunidad más cercana. Ya después viene el exosistema. El exosistema, estamos hablando más de situaciones que influyen de manera menos directa sobre estas mismas circunstancias, como el gobierno local, la televisión o los medios de comunicación, la religión o la iglesia, para, característicamente, y la familia extendida. Y ya el macrosistema, que estamos hablando ya de las políticas públicas, el sistema religioso, los valores sociales y el gobierno en general, en global. Entonces, partiendo de esto, es importante entender que cuando nosotros tratamos de hablar de suicidio, normalmente no podemos tratar de entender esto como una situación que ocurre solo en un punto de toda esta convivencia de los sistemas. Si bien el afectado es un individuo, es el individuo atravesando en algún momento por alguno de estos elementos de esta red de sistemas que se entrelazan del más individual al más grande. Y lo que de alguna manera nosotros tratamos de entender es que una persona puede cursar con cualquiera de estos puntos que nosotros hemos visto dentro de la definición de la conducta suicida, sea la autolesión, sean ya propiamente aquellas conductas suicidas como los pensamientos de muerte, el plan suicida, el intento suicida o el suicidio consumado. A lo largo del tiempo, esto puede ocurrir en cualquier momento de la presencia o de la parte del tránsito de la línea de la trayectoria del individuo a lo largo de esta red. Uno de los puntos que también va a ser importante entender es el concepto de atención primaria a la salud. Desde hace muchos años, desde las declaraciones de Alma Ata, en el siglo anterior, y ya desde hace prácticamente pues, más de 10 años, se había dado por sentado que todos los países íbamos a optar por una atención primaria, ¿no? Y entendiendo atención primaria, no como primer contacto y no como atención primaria como nivel primario de atención. No, atención primaria es la atención prioritaria. Es el mínimo indispensable necesario que deben darse en todos los niveles del sistema de salud para resolver un problema. Y en este punto es necesario que la atención primaria a la salud esté basada en métodos y tecnologías prácticos que sean científicamente fundamentados y socialmente aceptables, que estén al alcance del individuo, de las familias y de la comunidad a costos aceptables y que el país lo pueda cubrir en cada uno de los puntos del desarrollo de la persona. Creo que es muy importante que nosotros entendamos esto porque si nosotros entendemos el concepto de atención primaria, nosotros también entendemos el concepto de que la persona es al final del día el objeto. La atención primaria no es un nivel, es una estrategia. Es una estrategia de los sistemas de salud para acercarse a la persona, porque el centro propiamente de la atención primaria en salud es la persona, el individuo. Bajo esta premisa es importante que nosotros entendamos que el individuo va cursando un ciclo, una línea de vida. Y en el curso de esta línea de vida, nosotros debemos tener una oportunidad de acceder, de llegar, de brindar un elemento de solución a cada uno de estos puntos. Y es para esto que también me voy a tomar la libertad de describir los objetivos del desarrollo sostenible que la OMS lanza en la agenda para el 2030.
Y esto trata de definir todos los puntos en los que nosotros nos encontramos inmersos. Y con esto nosotros podemos ver que la conducta suicida no se aborda desde un solo punto, sino tiene que abordarse como en esta temática que se mencionaba, ¿no? La prevención del suicidio, un imperativo global, este texto de la Organización Panamericana de la Salud, que también pueden ustedes consultar para que les quede un poco más claro. Pueden ver cómo la necesidad del abordaje es intersectorial. Inter, eh, Intersectorial implica más allá del interdisciplinario, implica que no es exclusivamente dedicarnos a un área que es el individuo y su salud, sino tenemos que trabajar con las áreas relacionadas al ambiente sociocultural, a lo ambiental, a la comunidad, al desarrollo económico y a la evolución o a la conducta, llamémoslo así, demográfica. Y para eso es importante que nosotros vayamos viendo cómo la persona va transitando a lo largo del tiempo en cada uno de los momentos, ¿no? Y nosotros vemos aquí a este mismo individuo que veíamos en la primera diapositiva, transitando a lo largo de la línea de la vida. Cuando nosotros pensamos en que cualquiera de todos a lo largo del momento de la vida puede cursar con un evento que afecte su salud mental, nosotros tendremos que analizar cada uno de estos elementos y cómo intervienen, sea de manera directa o indirecta, para que estas situaciones se puedan resolver o se puedan complicar. Entonces, para esto es importante que nosotros identifiquemos esto, ¿no? O sea, que en el caso específico de la conducta suicida, existen factores proximales que van a fungir como elementos que pueden favorecer o pueden entorpecer la evolución de la conducta suicida. Esto es complicado. O sea, si el individuo se encuentra en un ambiente con soporte social, educación, participación social correcta, capital social individual correcto, esto va a permitir que el individuo transite amablemente de esto y se recupere, ¿no? O sea, la recuperación al final del día es la base de la solución propiamente de la enfermedad mental. Si el individuo se ve sometido a traumas o angustias van a ser con factores que van a sobreponerse a estos mismos puntos. El proceso de tener seguridad social, el proceso de tener un ingreso fijo, el proceso dependiendo de en qué momento no solo la línea de la vida, sino pertenezcas a un grupo social, étnico, un género en específico o pertenezcas a alguna diversidad. Y estos se van a ir sumando de manera directa o indirecta con los factores distales, ¿no? Que van a implicar las características comunitarias, las situaciones ambientales que puedan someter a mayor riesgo, como en este caso la que actualmente estamos viviendo, el desarrollo de situaciones para que la comunidad sea más resiliente o que padezca más posibilidades de factores de riesgo, las condiciones en general de la política macroeconómica y la diversidad igualmente, la densidad de la población y la capacidad o la tendencia, llamémoslo así, de la supervivencia de cada uno de estos elementos. Estos son elementos que nos van a ayudar a entender algunos de los puntos asociados a este proceso. Y entonces al entender este proceso, creo que nos ayuda un poco ver que cuando nosotros nos encontramos en alguno de estos momentos del tránsito de la vida, cualquiera de las instituciones, en cualquiera de los niveles, deben fungir como una red. La red al final del día es un soporte y nosotros tenemos que tejer redes. Nosotros tejemos redes y esto, lejos de identificar a un sistema de salud, identifica a la unión o a la vinculación, sobre todo a la articulación de los diferentes niveles que generan un proceso en específico. Cuando nosotros tratamos de entender los niveles que esto, y vuelvo a la misma historia, no es atención primaria, sino son los niveles que van complejizando el sistema de salud, vemos un primer nivel. El primer nivel está compuesto por las UNEMs, que en nuestro caso son las UNEMs CAPA, que son los centros de atención primaria a las adicciones, pero también están, que actualmente también se dedican a ver los procesos de atención de primer contacto en salud mental, las unidades móviles, las casas de salud y los centros de salud, ¿no? Nosotros pensamos que propiamente los centros de salud, más estas unidades que son un poco más especializadas en algunos temas, son el primer elemento donde se activa, no se activa, sino donde inicia la red. O sea, es el primer punto de entrada de la red, pero tú puedes entrar en cualquiera. O sea, si por alguna razón tú en una situación emergente, particularmente si estamos hablando de suicidio, si tú llegas al primero, segundo o tercer nivel, la red tiene que aceptar. Y esto es un punto. O sea, no pasa así como que yo llego al tercer nivel, no, mira, tienes que regresarte hasta tu centro de salud. No, tengo que atender. Y en este momento, después vamos a necesitar que recurras probablemente a una referencia a otro nivel para la continuidad. Sin embargo, la atención
la debe brindar a todo lo largo de la red en cada uno de los momentos que está ocurriendo. Y esto es importante. Si nosotros visualizamos esto, nosotros tenemos una red que significa propiamente el soporte para la persona que está cursando con la conducta suicida. Entonces, si nosotros pertenecemos al primer nivel, insisto, de estos grupos, o pertenecemos al segundo nivel, un hospital general que implica las especialidades básicas y en algunos casos también el abordaje en salud mental, o si pertenecemos al tercer nivel, que implica hospitales de alta especialidad, en todos y en cada uno de ellos debemos tener una estrategia de atención primaria para la resolución de la conducta suicida. Y eso es importante porque actualmente todavía esta situación no ocurre. Pero sí, es una emergencia en salud pública. Trabajar en el suicidio es importante y ante esto es necesario que en cualquiera de todos los elementos de la red se pueda responder positivamente a la necesidad y a la búsqueda de ayuda o la búsqueda terapéutica de la persona en el proceso de la conducta suicida para resolverlo en cualquier punto que se active la red. La red normalmente tiene como puerta de entrada en un proceso ordinario, en el cual no es una urgencia, no es una complicación grave, pero sí, sí, sí es cierto, ¿no? Si tienes una fractura de cráneo, no irías a tu centro de salud, pone en riesgo tu vida. Es la misma historia que pasa con la conducta suicida. La conducta suicida tiene diferentes abordajes en cada uno de todos estos puntos y dependerá de la gravedad y el riesgo hasta donde tengamos que llegar. Y esto es muy importante, insisto, cada uno de los niveles tiene una forma de ayudar en la cooperación para poder sumar y poderle brindar a cada uno de estos elementos la respuesta específica para que se alcance el bienestar del individuo. Hay un punto en el cual nosotros podemos identificar, y pongo esta gráfica para que la podamos tratar de entender, que es propiamente el modelo que actualmente funge como guía en la salud mental y las adicciones. Y es una novedad, llamémoslo así, es una lucha que actualmente se está realizando para poder vincular correctamente las adicciones y la salud mental como un solo movimiento. El dividir artificialmente esto permite la duplicación, pero también la división y la segmentación del sistema. Si per se el sistema ya está segmentado a través de diferentes situaciones que parten de si tienes un derecho a bienestar o no, o si tienes seguridad social o eres parte de un sistema que te brinda seguridad o te atiendes en un sistema privado o no cuentas con nada. Esto se suma a la fragmentación de los elementos que propiamente significan también la atención en la salud mental, que era la división entre la salud mental y las adicciones. Entonces, rompiendo todos estos esquemas de desvinculación, lo que buscamos es la articulación de una única red que abarque la salud mental y las adicciones. En un primer nivel de atención, que esto vuelva a la misma historia, los niveles de atención están relacionados principalmente con los sistemas de salud. El primer nivel de atención es del nivel cero, que es el comunitario y el autocuidado, al nivel uno, que ya son las unidades de primer nivel, que en nuestro caso, específicamente en salud mental, las componen los CAPA, los Centros Integrales de Salud Mental, actualmente son los ISAMES o los SECOSAM aquí en la Ciudad de México, no los Centros Comunitarios de Salud Mental. Y esto al final del día se suma con otras instancias que tanto, digo, provenientes de los centros de salud, que puedan tener acceso a personal médico capaz en salud mental, personal de psicología que igualmente sea capaz de salud mental, igualmente personal de trabajo social o enfermería que sea capaz en salud mental, pero además las organizaciones de la sociedad civil, el IMSS, la parte de bienestar del IMSS, las otras entidades del sistema de seguridad social como SEDENA, y aparte otras instancias de seguridad social como el ISSSTE, componen en parte, cada una tiene sus primeros niveles, o sea, sus formas de abordaje inicial que inician la red y en cada uno de estos elementos tendría que haber uno. Pero me voy a centrar en la parte de la Secretaría de Salud que principalmente implica la parte de los CAPA, ¿no? Que actualmente se encuentran en un proceso de reestructura funcional para su trabajo tanto en salud mental como en adicciones. Y en el segundo nivel del sistema de salud mexicano se encuentra el segundo nivel. El segundo nivel está compuesto principalmente por hospitales generales que estarán definidos de manera característica para ser muy similares en servicios unos y otros, pero que deben incluir un proceso de abordaje inicial también de la salud mental y de preferencia contar
sino bien con el servicio, al menos con la especialidad para el abordaje de los problemas de salud mental. También ya en el siguiente nivel de complejidad está el tercer nivel. Y el tercer nivel, al final del día, es el nivel que genera más trabajo especializado, pero que debe generar investigación y formación de recursos, ¿no? Entonces, el tercer nivel principalmente se va a enfocar en diferentes áreas que van a trabajar en diferentes puntos y todos estos niveles se van articulando uno con otro. Pero de manera particular, cuando nosotros estamos hablando de la conducta suicida, esta situación tendría que darse en cualquiera de los elementos de este nivel y cada una de las instancias van a sumarse al resto. Quiero mencionar de manera particular la gran estrategia del modelo de salud mental actual mexicano, que es la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, la EMPA. La EMPA es una estrategia que moviliza a todo el sistema, pero no únicamente lo moviliza internamente, sino lo vincula externamente. Y esta vinculación externa lo hace con otras herramientas que pueden fungir como nivel cero. Y este nivel cero implica que podamos tener personas que puedan trabajar en la identificación, sensibilización de la población, autocuidado y que empiecen a trabajar en la generación de factores de protección o en la disminución de los factores de riesgo. Y este nivel nos puede vincular para que se lleve directamente al inicio del primer nivel, que es donde empieza propiamente la red de atención clínica de la salud en todos los elementos de la salud, pero particularmente con el suicidio igualmente, ¿no? O sea, ahí empieza la ruta clínica de la atención para la conducta suicida. Nosotros actualmente contamos con 334 unidades UNMCAPA que se suman a los centros de salud. Estamos trabajando también actualmente para que los centros de salud tengan personal médico de psicología, personal de trabajo social o personal de enfermería que sea capaz de al menos, uno, entender, dos, dar los primeros pasos dentro de la atención en la salud mental y las adicciones y de manera particular de suicidio, ¿no? O sea, para que puedan de alguna manera poderse vincular desde este primer momento y inicien su tránsito desde esta llegada, ¿no? Pero no en una búsqueda únicamente de la persona tratando de encontrar una respuesta en la red, sino de la red buscando activamente los factores que signifiquen riesgo para la generación de algún punto o de algún problema relacionado particularmente con la conducta suicida. Y pues bueno, aquí vamos a dejar de compartir pantalla. Quisiera igualmente bueno, terminamos esta presentación. Me gustaría ya que continuar. Vamos a dar un espacio que vamos a tener la oportunidad de dialogar un poco más y de presentar unas preguntas o algunas dudas que surjan con el desarrollo de este tema. Agradezco mucho su atención y quedo a su disposición. Soy el doctor José Javier Mendoza Velázquez, médico especialista en psiquiatría, actualmente director de la Coordinación de Estrategias Nacionales de la CONADIC, parte de la iniciativa de reestructuración que llevará a la formación de la CONASAMA, que es la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Muchas gracias.